Ahora, ¿qué pasa con los pacientes que no están por dentro de los percentilos que uno elaboró como normales? Aparecen otros conceptos, otras definiciones a poder entender para poder utilizar fórmulas que nos permitan evaluar a nuestro paciente por fuera de los percentilos. Entonces, ¿a qué llamamos desvío estándar? El desvío estándar o los desvíos estándares son medidas matemáticas que luego de encontrar su equivalencia en una tabla especial, informa sobre el porcentaje de individuos que se encuentran por debajo de dichos límites. ¿Esto qué quiere decir? En esta misma guía existen tablas que refieren a los desvíos estándar por arriba y por debajo de la media, con un número específico que va a ser utilizado para aquellos pacientes que requieran de la fórmula por no estar dentro de los percentilos normales, es decir, pacientes que están por arriba del percentilo 97 o pacientes que están por debajo del percentilo 3. Este es uno de los elementos que vamos a utilizar en las fórmulas donde va a aparecer el concepto de puntaje Z. Para entrar en el concepto de puntaje Z, vamos a desarrollar dos conceptos previos. Fíjense esta curva, la curva de distribución gaussiana. Cuando nosotros dijimos que se estudiaron a una población en Argentina de forma transversal, quiere decir que agarraron a una cantidad de niños de 5 años de todo el país, de 5, de 6, de 7, de 0, ¿no? De 0 a 19 años, los fueron tomando por edad y a esos mismos niños los siguieron en el tiempo, ¿sí? Entonces, hay un estudio transversal y un estudio longitudinal de esta población. Cuando se transfieren todas estas mediciones a una gráfica, se observó que la distribución de la población en términos de talla se correspondía a una gráfica gaussiana. Quiere decir que la distribución gaussiana tiene igual porcentaje con un punto medio en la media hacia arriba que hacia abajo. Es decir, que son la misma cantidad de niños o niñas se encuentran por arriba y por abajo de la media dentro de una distribución equidistante que va de el extremo del 3%, que sería el menos 2 desvío estándar, a más el 3%, que sería el más 2 desvío estándar, ¿sí? Esa es una distribución gaussiana que se logró para la estatura. Entonces, decíamos que las mediciones del peso de la población estudiada, al transferirla a la tabla, se observa que la tabla se transforma en una tabla no gaussiana, tiene una distribución no gaussiana. ¿Qué quiere decir? Que la dispersión de la población estudiada es mayor y es más lejana a el percentilo 50 hacia arriba. Quiere decir que hay muchos pacientes que, primero, que no es la misma cantidad de pacientes que se distribuyen hacia arriba que hacia abajo de la media. Y segundo, que presentan mayor dispersión en términos de peso hacia arriba de la media, ¿sí? Entonces, esto ya implica una elaboración en las tablas de valores de los desvíos estándar que presenta precisamente la guía, que es observar cómo se distribuye los valores de los percentilos. Si era una tabla gaussiana, va a tener el mismo valor de desvío estándar para arriba o para abajo. Quiere decir que la elaboración de la curva de la distribución gaussiana, es decir, que la elaboración de la tabla de la distribución gaussiana para la estatura tiene igual valor cuando se va a utilizar, por ejemplo, en la fórmula de puntaje Z. En cambio, el valor de desvío estándar para la distribución no gaussiana, es decir, para poder medir el peso en una fórmula aplicable en aquellos pacientes que no se encuentren por dentro de los percentilos, va a tener dos columnas. Una con un desvío estándar por debajo de la media y otra con desvío estándar por arriba de la media. Entonces, es importante entender que en la distribución de los pacientes estudiados en Argentina se logró agrupar dentro de la normalidad y con una distribución gaussiana aquellos pacientes que pudieron ser medidos en su talla. Y para la población estudiada en el peso, se obtuvo una distribución no gaussiana. Entonces, para la distribución gaussiana, el desvío estándar tiene una columna de valores única, porque sabemos que el porcentaje para un lado y para el otro es el mismo. En cambio, para la distribución no gaussiana, los valores de la tabla de los desvíos estándar están determinados por dos columnas. Un valor que implica por debajo de la media y un valor por arriba de la media.